Hola, mi nombre es Yulisa Arrieta Olmos, estudiante del programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad del Magdalena. El día de hoy expondré un tema correspondiente al curso Física del Ambiente Agrícola. El tema es campo eléctrico. Bueno, empecemos por definir qué es un campo eléctrico. Cuando hablamos de campo eléctrico nos referimos a toda región del espacio que rodea un cuerpo cargado. Esta es conocida como la carga fuente. Al colocar en dicha región una pequeña carga positiva, conocida como carga de prueba, habrá fuerzas que actúen sobre esta. Es importante mencionar también que el campo eléctrico es un campo de fuerzas conservativas, que son aquellas en donde el trabajo que realiza sobre un cuerpo depende solo de los puntos inicial y final y no del camino seguido para llegar de uno a otro. Ahora, ¿alrededor de qué tipo de carga se puede generar un campo eléctrico? Bueno, estos se pueden generar alrededor de una sola carga, ya sea positiva, negativa o alrededor de varias cargas. Veremos a continuación de forma gráfica cómo funciona el campo eléctrico. Como podemos observar en las imágenes, la carga eléctrica positiva genera un campo eléctrico hacia afuera y la negativa hacia adentro. Por convención, las líneas salen de las cargas positivas. Las flechas representan las líneas del campo eléctrico, las cuales entran en la carga negativa. Ahora veamos qué sucede al colocar una pequeña carga de prueba positiva dentro del campo eléctrico de una carga negativa. Aquí podemos ver una carga de fuente negativa y el campo eléctrico que ésta genera. Si colocamos una pequeña carga de prueba positiva dentro de este campo eléctrico, al tener signos opuestos se atraen. La carga de fuente negativa atraerá a la pequeña carga positiva en cualquier parte del campo. Si dejara de estar presente la pequeña carga de prueba, el campo eléctrico seguirá presente en ese punto. Asimismo, la intensidad del campo depende de la ubicación del punto en la región alrededor de la carga de fuente. Como podemos observar, se tiene una carga de fuente positiva y el campo eléctrico que ésta genera. Si se coloca una pequeña carga de prueba positiva, al tener estos signos iguales, se van a repeler como se observa en la imagen. Una importante ley que explica y define este comportamiento entre las partículas con carga eléctrica es la ley de Coulomb, la cual debe su nombre al científico francés Charles Augustin Coulomb, quien en 1875 enunció esta ley y que constituye la base de la electrostática. Esta ley dice: la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. En este tipo de comportamiento influye la fuerza eléctrica, la cual es proporcional a las cargas que se juntan y es inversamente proporcional a la distancia entre ellas. Esta fuerza actúa entre las cargas de forma radial, es decir, una línea entre las cargas. De allí que se trate de un vector radial entre las dos cargas. Como ejemplo, podemos poner para entender de una mejor forma: si se frota una cinta de teflón con un guante, el guante queda con carga positiva y la cinta con carga negativa. Por eso, al acercarse se atraen. Ahora, si frotamos un globo inflado con nuestro cabello, el globo se cargará con energía negativa y al acercarlo a la cinta de teflón, ambos se repelen porque tienen el mismo tipo de carga. Asimismo, esta fuerza depende de la carga eléctrica y de la distancia que existe entre ellas. Es un principio fundamental, así como una ley aplicable en las cargas en reposo en un sistema de referencia. Bueno, para hablar de las unidades para medir el campo eléctrico es importante mencionar que como tal los campos eléctricos no son medibles directamente con ningún tipo de aparato, pero sí es posible observar su efecto sobre una carga ubicada en sus inmediaciones. Es decir, se puede medir la fuerza que actúa sobre la carga
en este caso lo llamaríamos intensidad, y para ello se emplean las unidades Newton sobre Coulomb. Bueno, es importante mencionar que las líneas de un campo eléctrico empiezan en una carga positiva y terminan en una carga negativa, como ya habíamos mencionado antes. En caso de que haya un exceso en cualquier carga, algunas líneas tenderán al infinito. El número de líneas dibujadas que salen de una carga positiva o se acercan a una carga negativa será proporcional a la magnitud de dicha carga. Asimismo, dos líneas de campo no se pueden cruzar. Esta intensidad de campo eléctrico originado en un punto la podemos calcular con la siguiente fórmula. Bueno, esta es la fórmula de la intensidad de campo eléctrico en un punto en específico. Aquí la E mayúscula representa la intensidad del campo eléctrico. La R minúscula, la distancia de la carga al punto donde se quiere calcular la intensidad del campo, es decir, el radio. La K es una constante de proporcionalidad, cuyo valor es de 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. La Q mayúscula es el valor de la carga fuente. Para comprender mejor cómo se halla la intensidad del campo eléctrico y cómo se aplican de manera correcta las fórmulas, resolveremos un par de ejercicios a continuación. Bueno, este es el primer ejemplo de un ejercicio donde vamos a hallar la intensidad de campo eléctrico. Bueno, leemos el ejercicio. Determina el valor de la intensidad del campo eléctrico en un punto donde se coloca una carga de 9 microcoulomb, la cual recibe una fuerza eléctrica de 6 por 10 a la menos 3 newton. Vemos que lo que nos piden, en efecto, es la intensidad del campo eléctrico, la cual representamos con E mayúscula. La fórmula para hallar esta intensidad en este ejercicio donde no nos dan un punto determinado, no hay un radio, la fórmula es fuerza eléctrica sobre Q, que en este caso Q representa la carga eléctrica de prueba. Bien, tenemos los siguientes datos. La carga eléctrica de prueba Q es igual a 9 microcoulomb, pero la intensidad eléctrica vemos que se presenta en newtons sobre coulomb. Por lo tanto, tenemos que hacer acá la conversión de microcoulombs a coulomb. Y esto nos da 9 por 10 a la menos 6 coulomb. Bueno, este ejercicio es sencillo, simplemente tenemos que reemplazar los datos que ya nos fueron dados. En este caso ya tenemos fuerza y tenemos Q, los reemplazaremos en la fórmula. Entonces, fuerza 6 por 10 a la menos 3 newtons sobre 9 por 10 a la menos 6 coulombs. Ingresamos estos datos en la calculadora y esto nos da un número periódico que es 666,66 newtons sobre coulomb. Esta vendría siendo la intensidad para este ejercicio. Bueno, ahora realizaremos otro ejercicio, pero con una nueva variante. En este caso, la variante sería el radio. Como podemos observar en el gráfico, tenemos una carga fuente positiva y tenemos varias cargas de prueba a diferente distancia de la carga fuente. Vemos que dependiendo de la distancia en la que se encuentran las cargas de prueba, asimismo va a ser la intensidad del campo eléctrico. Entre más alejada se encuentre la carga de prueba, va a ser menor la intensidad. Ahora realizaremos el siguiente ejercicio. Ya en este ejercicio tendremos en cuenta, como ya había mencionado, el radio. ¿Por qué radio? Porque representamos las cargas de fuente y la carga de prueba eléctrica con círculos.
Entonces, el ejercicio será: el valor de la intensidad de campo eléctrico producido por una carga es de 6 por 10 a la 7 newtons sobre coulomb, la cual se encuentra a 60 centímetros de distancia. ¿Cuál es el valor de la carga? Para este ejercicio usaremos esta fórmula. Claramente la fórmula es diferente ya que tendremos en cuenta nuevos factores. La intensidad del campo eléctrico, en este caso nuevamente representada por E mayúscula, será igual a la AK por Q. K representa la constante de proporcionalidad eléctrica por Q, que representa las cargas de prueba, sobre R al cuadrado, que en este caso sería el radio. La constante de proporcionalidad eléctrica tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Bueno, miraremos qué datos tenemos. En este ejercicio nos dan el valor de la intensidad eléctrica, el cual es 6 por 10 a la 7 newtons sobre coulomb. Y el radio, el cual se encuentra a 60 centímetros. Pero debemos pasar este radio a metros para que al final nos pueda dar las unidades correctas. En este caso sería 0,6 metros. Ahora, nos están pidiendo el valor de la carga de prueba. Entonces debemos despejar esta fórmula para poder hallar. Nos quedaría Q igual a R al cuadrado por la intensidad eléctrica sobre K. Esta es la fórmula que utilizaremos para hallar. Ahora simplemente reemplazamos en la fórmula para obtener el valor de la carga de prueba. Entonces, tenemos Q igual a R al cuadrado 0,6 metros por la intensidad eléctrica, en este caso 6 por 10 a la 7 newtons sobre coulomb. Todo esto sobre la constante, que es 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Vamos a ingresar estos datos a la calculadora. Y esto nos da como resultado que Q es igual a 0,0 Q es igual a 2,4 por 10 a la menos 3. Acá tenemos en cuenta las unidades: metros, 5 metros cuadrados. Cancelamos newtons, coulomb, se cancela 1, acá el coulomb está al cuadrado y queda coulomb. Y este es el valor de la carga de prueba: 2,4 por 10 a la menos 3 coulomb. Así resolveríamos este ejercicio.
Buenas tardes, mi nombre es Lidia Patricia Altuve Márquez, estudiante de la Universidad del Magdalena del cuarto semestre de Ingeniería Agronómica, y el día de hoy, por medio de este presente video, les vengo a explicar sobre el campo magnético y el campo eléctrico. ¿Qué es el campo magnético? El campo magnético es un espacio que rodea una carga o corriente eléctrica en movimiento. En este espacio se produce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento que se coloque en el mismo campo. En la física, el campo magnético se representa por las siguientes características. Primero, que es una cantidad vectorial, es decir, tiene dirección y sentido. Segundo, la fuerza magnética F no tiene la misma dirección que el campo magnético B, sino que son perpendiculares. Tercero, es un espacio tridimensional. Cuarto, la intensidad del campo magnético es proporcional a la densidad de las líneas del campo. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el origen del campo magnético? El campo magnético ocurre siempre en una carga que está en movimiento. Conforme se pone más carga en el movimiento, la magnitud del campo también va a aumentar. El magnetismo y los campos magnéticos son un aspecto de la fuerza electromagnética, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Las propiedades del campo magnético podemos conseguir las siguientes. Primero, que la línea de campo magnético nunca se cruza. Las líneas del campo magnético se amontonan de forma natural en las regiones donde el campo es más intenso. Esto significa que la densidad de las líneas de campo indica la intensidad del mismo. Las líneas de campo magnético no comienzan ni terminan en un lugar. Siempre forman curvas cerradas a continuación dentro de un material magnético, aunque no siempre las dibujemos de esta manera cuando vayamos a poner en práctica la teoría. Otra es que necesitamos una manera de indicar la dirección del campo. Por esto, muy regularmente dibujamos flechas sobre las líneas, aunque a veces con recurrencia no lo hacemos. En estos casos, cuando hablamos de la línea, debemos indicar la dirección de alguna u otra forma, sí o sí, ya sea con una flecha, sino con otra manera. ¿Cómo medimos los campos magnéticos? Puesto que el campo magnético es una cantidad vectorial, hay 2 aspectos que necesitamos medir para describirlo, que sería la intensidad y la dirección del campo. La dirección es mucho más sencillo de medir, dado que podemos usar una brújula que se alinea con el tiempo. Las brújulas se han usado para navegar utilizando el campo magnético de la Tierra desde el siglo XI. Medir la intensidad es un poco más complejo, dado que los primeros magnetrómetros funcionales estuvieron disponibles para el siglo XIX a mediados. Para funcionar, la mayoría de estos magnetómetros aprovechan la fuerza que siente un electrón y se mueve a través de un campo magnético. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad del campo magnético es el Tesla, cuyo símbolo es una T. Definimos el Tesla en términos de cuánta fuerza ejerce un campo magnético sobre una carga. Para poder concluir con la parte teórica y proceder a la parte práctica con un ejercicio de ejemplo, debemos aprender a diferenciar los tipos de campos magnéticos. Entre estos está el campo magnético uniforme. Es aquel campo de magnitud y dirección donde estos dos son iguales en los mismos puntos. Esto se puede observar parcialmente entre las barras paralelas de un imán en forma de U o en los solenoides. Campos magnéticos no uniformes son aquellos campos magnéticos donde la magnitud y la intensidad no son iguales que en todos los puntos del campo. Por ejemplo, el campo magnético terrestre. Ahora debemos aplicarle la fuerza a cada segmento, el segmento A, el segmento B y el segmento C. Entonces, el segmento A quedaría igual a 4,5 amperios por X, que es el valor que le asignamos al segmento A, por 0,24 Tesla por el seno de 90 grados, que es el ángulo que estamos trabajando. Ahora, en la fuerza magnética del segmento B sería 4,5 amperios por 0,3, que es el valor del segmento B, por 0,24 Tesla
también por el seno de 90 grados. Y la fuerza magnética en el segmento C es igual a 4,5 amperios por el valor del segmento C, que fue 0,6 centímetros menos X por 0,24 Tesla por el seno de 90 grados. Como sabemos, el valor equivalente del seno de 90 grados es 1. Por ende, no lo tenemos en cuenta en ningún procedimiento. Pero ahora tenemos dos incógnitas, que son la del segmento A y el segmento C, donde tenemos que hallar X. Entonces, para eso debemos solucionar lo de la fuerza magnética A y lo de la fuerza magnética C. Entonces, primero debemos calcular, ya que tenemos los datos completos del segmento B, entonces calculamos los datos del segmento B, multiplicamos esto en la calculadora y nos debería dar 0,324 Newton, que son las unidades que trabajamos con Newton. Entonces luego pasamos a hallar la incógnita, que sería fuerza magnética de X, que es igual a la fuerza magnética de A más la fuerza magnética de C, que sería igual entonces a 4,5 amperios por X por 0,24 Tesla más el segmento C, que sería 4,5 amperios por 0,6 metros menos X por 0,24 Tesla. Entonces, continuando con la parte práctica del ejercicio del tema, voy a proseguir a leerles el enunciado. Un alambre largo que conduce una corriente de 4,5 amperios forma dos dobleces a 90 grados. La parte flexionada del alambre pasa a través de un campo magnético uniforme de 0,24 Tesla, dirigido como en la figura que estamos viendo y confinado a una región limitada del espacio. Debemos calcular la magnitud y la dirección de la fuerza del campo magnético que ejerce sobre el alambre. Para eso debemos tener en cuenta que como está representado con puntos la figura, quiere decir que el campo va saliendo. Cuando es representada con X, entendemos que el campo va entrando. Pero como estamos utilizando puntos, podemos caer en cuenta de que el campo magnético está saliendo. Debemos definir los segmentos. En este caso tenemos tres segmentos, que son el segmento A, el segmento B y el segmento C. Además debemos darle valores a estos. El segmento A, como no tiene valor alguno, vamos a representarlo como X. El segmento B vale 30 centímetros. Y el segmento C sería el valor de toda la distancia menos el valor este. Entonces sería 60 centímetros menos X, que es este valor de acá que está sobrando. Entonces lo representamos acá y sería segmento A es igual a X, segmento B es igual a 30 centímetros
y el segmento C es igual a 60 centímetros menos X. Estos valores debemos pasarlos a metros. Entonces quedaría 0,3 metros y 0,6 metros menos X. En la figura podemos observar que se aplica una fuerza magnética a cada segmento y que donde en cada caso el ángulo viene siendo de 90 grados, como lo dijo el enunciado. Entonces debemos tener en cuenta que la fuerza magnética total sobre el alambre es el vector resultante de la suma de las fuerzas que actúan en cada segmento del alambre. Ahora, debemos encontrar cada fuerza para cada segmento usando la ley de la mano derecha, que sería para el primer componente, que sería fuerza magnética A. Entonces sería, con la mano derecha podemos decir que el campo magnético, la corriente va hacia la derecha, la fuerza magnética va hacia arriba y el campo magnético va hacia abajo. Entonces, la fuerza del componente A iría hacia abajo, la fuerza del componente B iría hacia la derecha y la fuerza del componente C iría hacia abajo, igual que en el componente A. Entonces ahora debemos usar la fórmula de la fuerza magnética, que es, como otro paso sería, fuerza magnética es igual a la corriente, que es igual a la longitud, que es igual al campo magnético por el seno entre los dos vectores, que sería entonces seno. Entonces ahora calculamos los valores que tenemos, que son amperios y tesla, y tener en cuenta X. Esto nos daría entonces 1,08 amperios tesla por X, más, aquí también sería, entonces sería 1,08 amperios tesla por 0,6 metros menos 1,08 amperios tesla por X. Como nos damos cuenta que tenemos valores repetidos, uno positivo y uno negativo con el mismo valor, la misma representación, entonces lo que hacemos es cancelarlos de la ecuación. Entonces nos quedaría, multiplicando estos dos valores, nos quedaría en 0,6648 newton, porque es la unidad que vamos a trabajar. Entonces ahora sí podemos calcular la fuerza total del ejercicio, que sería igual, sería la fuerza total es igual a raíz cuadrada de los dos valores que nos dan, que fue el del segmento X para el segmento A y el segmento C, y el valor que nos dio en el segmento B, que es la fuerza, que es raíz cuadrada de todos los valores de la fuerza, entonces de los segmentos que utilizamos. Entonces sería raíz cuadrada de 0,648 newton al cuadrado más 0,324 newton al cuadrado, que esto nos daría un valor resultante de 0,724. Ese sería el valor de nuestra fuerza magnética.
Ahora nos dice el enunciado que debemos encontrar la magnitud y la dirección que el campo magnético ejerce sobre el alambre. Entonces lo encontramos con el ángulo, encontrando el ángulo, conociendo los componentes X y Y. Entonces, la fórmula sería, para el siguiente punto, sería θ es igual a la tangente menos 1 de Y sobre X. Entonces esto sería igual tangente menos 1 del valor de Y, que es 0,324 newton sobre 0,648 newton. Newton con newton se cancelan y entonces el valor nos daría, operando, nos daría 63,43 grados. Y ese sería el ángulo para la dirección de nuestro ejercicio. Muchas gracias.